¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer que nos acompañen. Gracias por su paciencia. Estamos un poco ausentes ahorita del chat por una infección severa del estómago, pero esperamos ya el lunes estar normales. Ya saben que el lunes a las 11 de la mañana estamos en vivo y bueno, más tarde los respectivos contenidos. En esta oportunidad no podemos dejar pasar, claro, el tema de Ricardo Monreal y Adán Augusto, que genera muchos comentarios, muchas opiniones, diferentes miradas en torno a cada uno de estos personajes, sus liderazgos, sus antecedentes, quiénes están detrás, quiénes no están detrás de cada uno de ellos, a quién ya de plano se le bajó el pulgar, si esto es un asunto individual, si viene de otro lado, en fin, son muchos, muchos los comentarios. Voy a comenzar describiéndoles qué pasó, las notas que hay alrededor y posteriormente, si ustedes me permiten, un intento de análisis, si están ustedes de acuerdo. A ver, vayamos primero con el caso. Adán Augusto, quien es actualmente el presidente de la Jucopo en el Senado, habló de irregularidades. Habló de corrupción, en pocas palabras. Hechos sucedidos en la anterior administración. Aquí el tema es que en la anterior administración quien ocupaba su puesto era Ricardo Monreal, también de Morena. Adán Augusto fue tajante, hubo cosas extrañas durante la conducción de las finanzas de la Cámara Alta e incluso desde el Pleno, que por cierto cuando lo señaló contó con aplausos. Dijo, se ha iniciado un proceso para limpiar de cualquier sospecha de corrupción al Senado, lo que incluye suspender contratos con empresas que abusaron durante años de sus supuestas prestaciones. Fueron las palabras que utilizó el político tabasqueño, quien incluso los definió como negocios añejos, que vienen de la administración anterior, que estuvo a cargo de Ricardo Monreal entre 2018 y 2024. Incluso explicó que este proceso no solo se inició con la rescisión de estos contratos, sino que se le ha pedido al director general de Asuntos Jurídicos del Senado, Luis Genaro Vázquez, que presente las denuncias correspondientes. Sin embargo, pues obviamente Monreal no se iba a quedar callado. Ricardo Monreal reaccionó pues prácticamente de inmediato a través de un video en donde incluso hizo referencia que era un día en el cual acostumbraba a ponerse a leer y a estar con su familia, pero que tenía que responder a los infundios que le habían sido lanzados. Hizo referencia que siempre había sido víctima de señalamientos, en un principio cuando era oposición de parte del gobierno, después cuando era parte del gobierno de parte de la oposición, pero que ahora le tocaba enfrentar los de correligionarios en un pronunciamiento, por supuesto, directo sobre Adán Augusto. Dijo que de entrada no hay nada extraño en el tema de los contratos, que no hay nada irregular, según sus propias palabras, que la institución fue sujeta a un riguroso escrutinio por parte de la Auditoría Superior de la Federación, por parte de la Contraloría Interna, y que no hay ningún tipo de doble contrato o que alguna de las empresas no hayan actuado de manera adecuada o que existan contratos simulados, ¿no? Pero que a final de cuentas dijo, pues que se pruebe, que se presente las denuncias que se tengan que presentar, que se lleve a cabo la investigación que se tenga que investigar. Esa es la nota tal cual de lo que pasó el día de ayer. Y aquí comenzamos entonces con las reacciones externas. Por un lado, lo que pasó con los diputados de Morena. Pedro Aces, quien es mano derecha de Ricardo Monreal, publicó alrededor de las 9 de la noche, si no mal recuerdo, un documento acompañado de la siguiente leyenda. Dice lo siguiente: como coordinador de operación política del Grupo Parlamentario de Morena, Cámara de Diputados, quiero expresar todo mi apoyo y solidaridad a mi amigo y coordinador Ricardo Monreal por los embates, los falsos señalamientos y las injurias de las que el día de hoy dice, em, el día de hoy ha sido señalado desde la tribuna del Senado. Y presenta un documento en donde
se lee, tal cual, se lo voy a leer para que tengamos una idea. Las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena queremos manifestar al pueblo de México con mucha fuerza que la unidad ha sido el pilar fundamental de nuestra transformación nacional. La unidad fue el motor que impulsó la victoria histórica de nuestro movimiento con Andrés Manuel López Obrador. La unidad es un legado de quien fundó nuestro movimiento. Más allá de diferencias o intereses personales, la unidad ha sido y debe seguir siendo el eje rector que guía nuestros pasos. La cuarta transformación no es un proyecto individual ni de facciones, sino un mandato del pueblo mexicano que exige de nosotros responsabilidad, madurez política y compromiso con el bienestar de todos los mexicanos. Hacemos un llamado fraterno a fortalecer la unidad como un acto de congruencia y lealtad al proyecto nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la historia nos recuerda que solo unidos somos capaces de superar los retos que enfrentamos como nación. Por ello, reiteramos que la unidad debe prevalecer por encima de cualquier interés personal o particular, y en la Cámara de Diputados hacemos política porque entendemos que nuestra responsabilidad principal es trabajar para resolver las necesidades y problemas del pueblo de México. La política no es un espacio de confrontación, sino un ejercicio de diálogo, debate y construcción de acuerdos que nos permita avanzar en el desarrollo del país. Por eso las reformas han salido de este recinto sin incidentes. Es por ello que las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, fieles a los principios que dieron origen al movimiento de la Cuarta Transformación, expresamos nuestro total respaldo a nuestro coordinador Ricardo Monreal, cuyo liderazgo ha sido clave para consolidar los ideales que representamos en este momento histórico de México. Agrega las diputadas y diputados no solo respaldamos su liderazgo, valoramos la defensa de interés superior de la nación, hacemos un llamado a todos los actores políticos, especialmente a los que pertenecen a nuestro movimiento, a caminar de la mano de estos valores que son y han sido fundamentales para la transformación. Sigamos siendo un movimiento sólido y unido que prioriza el bienestar del pueblo, defendiendo los logros alcanzados. Eh, Aparecen los nombres, no las firmas, los nombres de los integrantes de la bancada de Morena. Por supuesto, destacan los del diputado Arturo Ávila, vocero del grupo parlamentario, del diputado Pedro Miguel Aces, coordinador de operación política, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el punto? Que este documento después fue borrado de las cuentas, por ejemplo, de Sergio Gutiérrez Luna. ¿Por qué fue borrado? Bueno, MX da a conocer información relacionada con este tema y asegura lo siguiente, que los diputados de Morena se inconformaron tras la inclusión de su nombre sin ser consultados en esta carta de respaldo a Ricardo Monreal Ávila. Llamó mucho la atención que Pedro Aces la publica, le digo, a la hora que mencionábamos, más o menos por ahí de las 9 de la noche, y Sergio Gutiérrez Luna también la sube, pero después este último la baja, literalmente. Los legisladores, ¿no? Los legisladores se molestaron y se molestaron bastante, según la información de MX, porque fueron incluidos como firmantes en la carta de apoyo a Monreal sin preguntarles primero. El mensaje de respaldo a Ricardo Monreal provocó incluso que en el chat grupal de los legisladores de Morena hubiera manifestaciones de inconformidad, entre estas la de Olga Sánchez Cordero, Manuel Espino, también por acá, permítame un segundito, ¿quién más? Carol Antonio Altamirano, Manuel Omar, también María Teresa Ili, fueron los que comentaron directamente que no estaban de acuerdo en que se les colocara en esa situación porque absolutamente nadie les había avisado. Arturo Ávila, quien es el vocero del grupo parlamentario de Morena, les dijo en un principio que esa era simplemente una carta interna, pero que el que no estuviera de acuerdo se retiraba su nombre y listo. El problema es que ya cuando dijo esto Arturo a los legisladores, según MX, ya había sido publicada por Sergio Gutiérrez Luna. Es decir, ya se había hecho pública, a tal grado que hoy por hoy, lo que le leía hace un momento de Pedro Aces, él no ha retirado la carta. Él mantiene la publicación. Entonces, incluso gente como Carol Antonio Altamirano dijo, estimados compañeros y compañeras, buenas noches. Con respecto al comunicado, me parece que no es correcto poner nuestros nombres antes de analizar y opinar sobre la redacción. Lo correcto es que por un mínimo de respeto a los diputados y diputadas, primero acordar los términos de la redacción. Sería prudente convocar una sesión conforme a nuestro reglamento del grupo parlamentario para de manera consensuada plantear las acciones o bien pronunciamientos.
En el mismo tono se manejó Manuel Omar, otro legislador, ¿no? En el cual pues completamente dijo, igualmente quiten mi nombre, deberían arreglar ese asunto entre coordinadores, ambos tienen el oficio político y un encargo ante la nación y ante la 4Tel. Es infantil arrastrarnos a algo que, si hay irregularidades, no debe ventilarse. Manuel Espino fue más allá, dijo, no autorizo usar mi nombre en un comunicado del grupo parlamentario sin que se me consulte, ya basta de querer tratarnos como subordinados. Olga Sánchez, es importante que antes de poner nuestro nombre, que nos hagan del conocimiento de este comunicado y no tuvimos conocimiento como lo señala Carol. María Teresa Ili, yo creo que ya basta de divisiones en un mismo grupo, aquí todos somos iguales, todo se filtra, hay que evitar un escándalo nuevamente en los medios, estamos para respaldar a la presidenta, no para darle más problemas, fue lo que señalaron. Ahí tiene usted que por eso, ¿no? Supuestamente se había bajado la carta por parte de Gutiérrez Luna, pero Pedro Aces la mantiene como tal. No es la primera vez que existe un movimiento de esta naturaleza por parte de Monreal. Usted recuerda que en el Senado también llevó a cabo acciones de ese tipo, en donde presentó firmas, incluso de legisladores que también dijeron yo no firmé absolutamente nada. Y son este tipo de operaciones lo que le ha generado a Monreal muchas veces las divisiones internas porque consideran varios de sus compañeros que los trata, pues sí, como lo definió el expanista Manuel Espino, como subordinados, como súbditos, como personajes que tienen que aceptar todo lo que el liderazgo dictamine, lo cual me parece que es un error brutal, hablando precisamente de una democracia, de un movimiento que ha presumido y que ha sustentado en muchas ocasiones que debe de existir una igualdad entre sus miembros. Entonces, la otra nota es la de la presidenta Claudia Sheinbaum, que por supuesto mucha gente estábamos pendientes de lo que iba a expresar para ir más o menos cuadrando por dónde podría venir este asunto. Se le preguntó a la doctora Claudia Sheinbaum en una breve entrevista cuando llegó al centro de atención a visitantes en la zona arqueológica de Palenque. No, ahí se le preguntó sobre lo que pasaba con Adán Augusto y con Ricardo Monreal. Ella fue muy clara en sus precisiones, ya sabe cómo es la doctora Sheinbaum, no abunda cuando o no tiene toda la información a la mano o cuando no quiere decir obviamente mucho más de lo que considera pertinente para no incrementar la tensión o para no generar algún tipo de movimiento que pudiera incluso utilizarse por parte de la oposición. Se le preguntó, ¿la confrontación entre Monreal y Adán Augusto podría tener consecuencias en las iniciativas del Congreso? Se lo preguntó, ella respondió, no, no tiene ningún problema. Ahí fue cuando los reporteros le dijeron, oiga, lo que pasa es que el senador acusó al Zacatecano de corrupción, de presunta corrupción. Y dijo Sheinbaum, sí, bueno, si tienen algún tema, pues hay instancias para denunciarlo, se tiene que investigar, es algo menor. Oiga, los va a llamar al orden, a que se arreglen. Eh, sí, sí, son asuntos normales entre ellos. Cuando le dijeron, oiga, va a poner orden, dijo la doctora nuevamente, no, pues no sé para qué voy a llamar al orden. Lo que sí señaló es que les deseaba una feliz Navidad, próspero año nuevo y cabeza fría, y no descartó efectivamente la posibilidad de reunirse con ambos, ¿no? Para poder tranquilizar un poco las aguas. Sobre López Obrador, por cierto, también le preguntaron y dijo, no, no me reuní con él, hay que dejarlo descansar. Fue lo que señaló precisamente la primera jefa del Ejecutivo, perdón usted, la primera jefa del Ejecutivo. Este, Aquí, por ejemplo, me llama mucho la atención también, y este es otro punto que no podemos dejar de lado, que estas divisiones de Morena o enfrentamientos públicos de Morena, pues le abren la puerta a mequetrefes como Marco Cortés, ¿no? Marco Cortés, quien este, salió a decir, los dos son corruptos, los dos son corruptos, que Adán Augusto presente las pruebas, que Ricardo Monreal se defienda, ninguno es de fiar. O sea, el hombre que salió a decirnos públicamente que estaba negociando notarías con este Alejandro Moreno, pues sale a hablar de corrupción en este caso. Pero esa es la oposición y hay que darle información también, por supuesto, porque fue parte de las reacciones y tiene un interés debido a que Marco Cortés pesa en el Senado hablando de la bancada panista, pero para darnos cuenta, pues hasta dónde puede llegar estas divisiones en Morena o este fuego amigo en Morena, que es utilizado también por la oposición para sobredimensionar o para llevar agua a su molino. ¿Esto le quita trascendencia, importancia o peso a la discusión de fondo? No,
Son dos cosas aparte, para que no nos confundamos. Bien, esa es la información. Entonces aquí surgen las preguntas. ¿Por qué lo hizo Adán Augusto? Un combate real a la corrupción, caiga quien caiga, dejar atrás ya la protección a los actos reprobables, incluso al interior precisamente del partido gobernante, una disputa por el poder legislativo, por marcar claramente quién manda en el día a día, y la línea tiene que ser trazada desde la Cámara de Senadores. Un asunto de dinero que le haya molestado a Adán Augusto, que no se les hubieran otorgado los recursos que él consideraba suficientes, necesarios para la operación de la Cámara de Senadores. Y si es así, pues tendría que haber una explicación de por qué consideró que no son necesarios. Porque a final de cuentas, Monreal lo que le respondió de inmediato fue, eso lo hablé con él, lo hablé con él. Y él me dijo que salía con 100 millones de pesos más. Yo le di 150 millones. Entonces, si ese, Monreal incluso dice, ese es el motivo del enojo de Adán Augusto. A mí me parecería que llegar a este punto de acusarse de corruptos por una cuestión monetaria es demasiado ordinario, es demasiado lamentable, no es de un nivel político de altura. Si vas a acusarte o a ventilar asuntos que tendrías que ventilar por obligación, por obligatoriedad, por ética y principios, y no solamente porque te hayan rebajado la lana. Me parece que ahí estaríamos hablando de algo también muy serio. Yo siempre les he dicho que la finalidad es muy importante. ¿Por qué haces las cosas? Ahora, esa es la acusación que hace Monreal, que es un asunto de dinero. Adán Augusto dice que es un asunto para combatir la corrupción. Bueno, esto tiene una solución muy fácil, esa es la verdad de las cosas, que prosiga la investigación y que realmente se castigue a los responsables, que no quede todo en un humo mediático, que no quede todo simplemente en una gritería, que no quede todo en un enfrentamiento entre coordinadores parlamentarios, ¿no? Me resisto un poco a llamarlos liderazgos como tales, a tanto a Monreal como a Adán Augusto, por ese mismo comportamiento que han tenido en las últimas fechas y que me parece que dista mucho de los niveles y ejemplos de liderazgo que ha puesto sobre la mesa el propio López Obrador en un principio y después la doctora Claudia Sheinbaum. Pero viene aquí también la segunda pregunta. ¿Lo hizo solo? ¿Le ganó la víscera? ¿Se manda solo Adán Augusto? Ya ha dado muestras Adán Augusto de tomar decisiones propias, que han ido en contra incluso de la coordinación del propio movimiento. Ya ha dado muestras Adán Augusto, por ejemplo, cuando se reunieron con Norma Piña, de no avisarle a la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuando se le preguntó al respecto, dijo, bueno, somos legisladores y somos independientes y demás. Y estamos de acuerdo, el poder legislativo tiene una independencia, tiene una autonomía, pero hay temas, y lo dijimos en su momento, en el cual no es válida esa carta, porque debe existir una coordinación plena en materia de comunicación. Eso no quiere decir que te sometas a nadie, quiere decir simplemente que estás coordinado por un bien mayor. No puedes presumir o creer que puedes tomar decisiones, por muy coordinador del Senado, de Morena en el Senado que seas, que vayan en contra de los intereses, ideas o conceptos que se manejen desde Palacio Nacional, cuando la lideresa del movimiento es la doctora Claudia Sheinbaum. Si no se mandó solo a Adán Augusto, ¿quién lo respalda? Adán Augusto es un hombre, sí, cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Llegó al gobierno gracias a esa relación que tuvo con él, después de haber sido gobernador de Tabasco, coordinador de su campaña presidencial. Es un hombre que López Obrador le encarga diferentes trabajos, una operación muy particular. Y en eso es muy similar a Ricardo Monreal. Tanto Adán Augusto como Ricardo Monreal son esos personajes que todo liderazgo político requiere, los que se ensucian, los que llevan a cabo los actos pragmáticos hasta la saciedad, los que toman decisiones que van a generar muchísimas críticas y que esto, por supuesto, requiere gente que pone el pecho en un momento dado o que tiene una espalda demasiado amplia. En pocas palabras, son los que no tienen un alma tan pura, digámoslo de esta forma. Históricamente,
los liderazgos políticos, incluso los más honestos, han tenido siempre al lado a un personaje que lleva a cabo este tipo de acciones. Bueno, Adán Augusto y Ricardo Monreal lo fueron de Andrés Manuel durante mucho tiempo. Recuerde que antes de que Adán Augusto llegara a la Secretaría de Gobernación, Monreal era quien jugaba ese papel. ¿Por qué llegó Adán Augusto como tal a gobernación? En muchos sentidos fue porque Ricardo Monreal ya era un problema, porque Monreal se salió del Huacal y comenzó a actuar de manera irrespetuosa, de manera irregular, de manera irresponsable, queriéndose convencer de que él era el Senado de la República, de que él era quien tomaba las determinaciones en el Senado, cuando el señor había llegado ahí gracias al obradorismo y a defender un proyecto de nación, no el proyecto que él considerara que era mejor para la nación. Es decir, trató Monreal de convertir su papel en el Senado en un acto de poder político que incluso se confrontara con el presidente de la República. Por eso López Obrador le dio dos zapes y lo sentó, en pocas palabras, incluso adelantándose a la maniobra que él tenía para abandonar Morena y convertirse en candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Monreal pudo atestiguar por sí mismo en la elección interna de Morena que no es un personaje querido por los morenistas, no es un personaje querido por la militancia, no es un personaje que tenga buena imagen entre la ciudadanía, es un personaje bastante quemado ya por sus propias decisiones soberbias y corruptas. El tema de los libros, por ejemplo, ¿no? Que Yadira Rodríguez sacó una nota muy interesante al respecto, después Daniela Barragán sacó también el mismo tema mostrando en ambas informaciones la corrupción que había existido, el negocio que había hecho Ricardo Monreal con esos libros y no se investigó como se debería de haber hecho. Es decir, los antecedentes no juegan a favor de Monreal definitivamente. El peso político de su familia en diferentes cargos públicos en Zacatecas ha generado una división en la izquierda de esa entidad, incluso un repudio ante la posibilidad de que repita otro de los Monreal. Las acusaciones que existen en contra de esta familia por vínculos con el crimen organizado, lo que trató de hacer con esta Katy Monreal en la Cuauhtémoc cuando intentó imponerla a la mala, a tal grado que el propio presidente López Obrador dijo, a ver, así no, que gane bien, ¿no? Porque ya habían inventado no sé qué cosa para presionar al Tribunal de la Ciudad de México con el afán de que revirtiera el triunfo a Alessandra Rojo de la Vega. Entonces, que Monreal es muy capaz de llevar a cabo actos de corrupción, a mí no me queda la menor duda. Pero claro, tienes que probárselos en las acusaciones. Y tenemos que saber por qué Adán Augusto lanzó esas acusaciones. Aquí viene entonces el tercer factor en todos los sentidos. Si no fue el presidente López Obrador el que le dijo a Monreal, a Adán Augusto, hay que quitar a Monreal ya del camino, ¿quién fue? ¿Y por qué le diría el presidente López Obrador esa determinación? Ya de plano Monreal se convirtió en un costo político grave. ¿Detectaron algún comportamiento de Monreal que no ayuda a la 4T? Porque seamos claros, más allá de la figura de López Obrador, quien ha señalado al grupo de Monreal y quien ha sancionado eh, de cierta manera al grupo de Monreal es la doctora Claudia Sheinbaum cuando lo ha corregido respecto a el tema de las 40 horas, al tema de la reforma fiscal, al tema, por supuesto, del helicóptero. Es decir, en estos 3 meses que llevan, la doctora Sheinbaum por lo menos 3, 4 veces le ha corregido la plana al propio Ricardo Monreal, que en su momento tomó la atribución de anunciar quiénes iban a ser los coordinadores de Morena, cuando eso le tocaba al partido como tal. Entonces, supongamos que la doctora Claudia Sheinbaum le pide a Adán Augusto, como diría el buen Bonazo, ¿no? En pocas palabras, que Ricardo Monreal salga ya de la 4T o pierda poder en la 4T, que pierda poderío en la 4T, que deje de ser un factor en la discusión, en la negociación, porque no están de acuerdo en cómo ha venido presionando de cierta manera. Eso puede ser también. Es otro de los escenarios. Aquí también el punto es este. Si es un asunto entre ellos dos, por dinero, por corrupción, habla muy mal de ambos, muy mal de ambos. Y sí, de una u otra manera, aun y cuando la doctora Sheinbaum quiso mantener un poco la calma, no pidiéndole serenidad, cabeza fría y demás, me queda claro que la doctora Sheinbaum tendrá que llamarlos al orden,
porque no hay un liderazgo más arriba que el de ellos, que el de la presidenta de este país, que también, por supuesto, puede estar jugando sus cartas en un escenario en donde ya mandó un mensaje en contra del pragmatismo que han manejado Augusto y Ricardo Monreal, cuando no estuvo de acuerdo con el nombramiento de Jorge Luis Lavalle con Laida Sansores. Entonces la doctora Sheinbaum comienza también a jugar sus cartas para tener el control real de lo que pasa en el poder legislativo y tener sobre todo el liderazgo frente a otras posiciones que de una u otra manera operan muchas veces en beneficio de su propia causa o en beneficio de su propio grupo. Ahora, ¿se reconfiguran los liderazgos de Morena? Sí, porque hasta hace poco Monreal y Adán Augusto eran aliados y ellos lo anunciaron. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban definiendo quién iba a ser el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que en el claudismo no estaban muy convencidos de que fuera Monreal, pero había que cumplir con los acuerdos? Fueron legisladores del ebrarismo y de Adán Augusto quienes respaldaron a Monreal, quienes salieron a respaldar a Monreal y a decir que él iba a ser el coordinador. Entonces sí había una alianza entre el grupo de Adán Augusto y el grupo de Ricardo Monreal. Una alianza que comenzaba sobre todo a buscar ser más sólida de aquí al 2027. ¿Por qué se rompió esa alianza? ¿Por una rabieta, Adán Augusto? ¿Por un mandato superior? ¿Por una alianza con otro grupo? Porque ya Monreal realmente es una carga muy grande para la 4T e incluso para este grupo que tarde que temprano quiere definir una cierta posición rumbo a la presidencia de la República. Aquí lo que también tenemos que mencionar es que lleva 3 meses la doctora Sheinbaum. Ha sido una dinámica e intensidad brutal la que llevamos en este gobierno, que va a enfrentar un episodio muy difícil con Estados Unidos. Para aquellos que nos dicen que somos conspiranoicos con Estados Unidos, no. El último nombramiento de Trump, su propuesta de embajador, es de verdad algo preocupante, por donde se le quiera ver. Literal nos mandó un boina verde, agente de la CIA, porque dicen es ex. No, el que es boina verde y que es agente de la CIA nunca deja de serlo. Nos mandó a alguien con una lógica policíaca, una lógica militar, una lógica intervencionista, no una lógica diplomática. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que estar unidos y Morena tiene que hacer a un lado sus diferencias. Ahora, eso no quita que tienen que combatir la corrupción. Por eso le decía al principio, si la intención de Adán Augusto es combatir la corrupción, que llegue al fondo de la misma. Porque la corrupción no puede permitirse, provenga de donde provenga. Y si realmente esa es la intención, limpiar las cosas, que lo haga, pero que no surja de un interés personal o de una disputa por el poder. Veremos hasta dónde llega esta discusión y realmente si hay una investigación, si no la hay, nos daremos cuenta si solamente fue una disputa de egos entre dos coordinadores que lejos de hacerle un bien a un movimiento, pueden terminar convirtiéndose en una piedra en el zapato para la presidenta de la República. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, por supuesto. Ya lo saben, ya lo saben. Este es fundamental para nosotros. Pulgar arriba, es decir, me gusta. Comenten, por supuesto. Compártanlo y suscríbanse. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.